Bueno, bienvenido, señor Carlos Melconian. Esperamos su comentario sobre lo que es la economía actual y posibilidades futuras en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día a todos. Muchas gracias a la Cámara y al Consejo Empresario por la invitación y doblemente agradecido por la posibilidad de empezar rápido. Viajo a Córdoba, así que muy agradecido. Esto me hace acordar a... Pero bueno, lo voy a dejar ahí. Así no lo toco tanto hoy. A ver si me tiento todavía. Bueno, voy a concentrarme en el terreno de la economía. No tengo más remedio que voy a pasar también, dado que es un año electoral, por la política. Estuve un ratito ahí escuchando y me vino muy bien. Yo tengo una hija bióloga, así que estoy acostumbrado a escuchar estos temas bastante en casa y les presto mucha atención. Y escuché más de una vez hablar de políticas públicas, incluso el señor que estaba aquí, que me dice que se llama René Valdés, acá viene caminando. ¿Que sos colombiano vos, René? ¿Colombiano? ¿Dónde sos? ¿Qué? Peruano. Y habló de políticas públicas y de recepción de bienes por parte de la ciudadanía y nombró casos de Nueva York y Japón. Yo espero que sigamos el ejemplo que escuché aquí cuando tenga que hablar de las cuestiones fiscales, porque entre lo que escuché de René y la gente que me precedió, y hace una semana que escuché al expresidente Lagos de Chile, es que es un hombre que estuvo exiliado de Chile, viene desde la izquierda dura y tuvo que estar fuera de Chile en la dictadura de Pinochet, y hablaba de la normalidad absoluta y de una discusión que ya no existe en el mundo, que es el equilibrio del fisco, cosa que todavía estamos discutiendo acá en la Argentina, y de la emisión de moneda espuria, cosa que todavía estamos discutiendo acá en la Argentina. Viene de la izquierda, fue presidente y anda por el mundo diciendo eso. Era un discurso de centroderecha lo que yo escuché el otro día ahí, viniendo del presidente Lagos. Así que entre la suma de lo que escuché con René, las cuestiones ambientales, las políticas públicas, la devolución de los impuestos a la gente, lo único que espero es que se cumpla. Porque dicho por un panel ambientalista o por un expresidente chileno de la izquierda, luce normal. Pero cuando cualquiera lo dice aquí en la Argentina, luce de derecha. Y eso hay que erradicarlo, dado que ustedes son la ciudadanía. Así que dicho esto, me voy a concentrar en mi menú. Lo primero que quiero presentar es que Argentina está dentro de un paquete de plata que financia todo el periodo de fisco y deuda hasta finales del 2019, de un paquete extraordinario que le ha otorgado el Fondo Monetario, al cual yo denominé bombero, en un contexto de herencia política catastrófica que recibe el presidente Macri. Hay una cosa que no aclaré, lo digo por las dudas. Esta es una presentación profesional mía, yo no hago política más allá de mi cercanía al presidente y me ha generado bastantes dolores de cabeza no tener doble discurso y decir las cosas como son. Así que yo voy a seguir en esa tónica, pero siempre he dicho que en 30 años de consultor y más de 35 de vida profesional, nunca vi una herencia catastrófica como la del 10 de diciembre del 2015. El primer error que cometió este presidente fue no mostrarlo a la sociedad argentina. Como fue una crisis asintomática que no explotó, todavía se discute si aquello es el modelo. Decididamente no. Más allá de que este presidente ha tenido un mal diagnóstico y mala praxis. He dicho que ratifico absolutamente lo que pienso de aquel periodo histórico
y que esta mala praxis y error no da lugar de ninguna manera a que la catástrofe aquella sea repetida a futuro. Así que lo puedo debatir con quienes ustedes me digan un día acá, no tengo ningún problema. Este presidente cometió el error que porque no pudo, no quiso, no tiene mayoría o no es peronista, como se decía, o el helicóptero o la elección de término medio, etcétera, etcétera, no atacó frontalmente desde el primer día esto y decidió financiarlo con deuda. Y cuando los... No graben tanto, muchachos. Y cuando los cededores de deuda o tomadores de deuda argentina dijeron basta, entonces hubo que ir a buscar al bombero. El bombero es el único que presta agua en esas situaciones. Y contra eso vino un programa muy exigente. Yo dije que la palabra programa hasta le quedaba grande, lo denominé amistosamente Plan Picapiedras por lo rústico y rudimentario. Para un país que ha sido incumplidor serial, con independencia del gobierno que tiene, las condiciones que se le solicitaron para el mayor préstamo de la historia argentina de un organismo internacional, segundo detrás de Grecia, y hoy 40% del total de las acreencias del Fondo Monetario, 57.000 millones de pesos, fueron cosas muy simples. No uses dólares porque no tienes, no emitas dinero y ten equilibrio fiscal. 3 mandamientos. Esa es la cuestión. No uses dólares porque no tienes y mucho menos para venderle a los que viajan al exterior, o mejor dicho, vendámosle a los que viajan al exterior o han decidido ahorrar en dólares, pero al precio que corresponda, no a 20 pesos. Ese fue un primer mandamiento. Hay un segundo mandamiento que fue no emitir, y hay un tercer mandamiento que fue mantener equilibrio, más allá que durante los 2 primeros años no se quiso o no se pudo ir de golpe y a las piñas a equilibrio fiscal. Contra eso vino el dinero, contra eso Argentina va a honrar sus vencimientos y, por supuesto, se inicia un periodo al futuro que requerirá, a posteriori del 10 de diciembre del 2019, que es personalmente la fecha que más me preocupa, si Argentina está en condiciones de volver a financiar deuda a los mercados voluntarios de deuda o no, o ver cómo sigue. Los candidatos tendrán que decir en algún momento qué tienen en mente para lo que es la deuda 2020, 21, 22 y 23, sabiendo que en el año 2022 y 2023 hay vencimientos muy importantes. Dicho sea de paso, los 50.000 millones de dólares del fondo. Quiere decir que ese va a ser un tema pendiente que voy a retomar al final de mi presentación. La segunda cuestión es que cualquiera de los que están acá, ustedes, más allá de que mi preocupación sea el 10 de diciembre del 2019, van a querer ver cómo se llega hasta ahí. ¿Cómo se llega hasta ahí? Es que discutamos el tipo de cambio, la tasa de interés, la tasa de inflación, el nivel de actividad. Básicamente esas 4 variables que son las que les interesa al hombre común, que son ustedes. Y yo he dicho que por lo menos hasta las primarias o PASO veo a la cuestión cambiaria como una pulseada ganable. Yo no hablo de cuánto va a valer el dólar porque no soy mago, así que no me dedico a ver eso menos con un decimal, como hacen algunos colegas. Pero sí podemos ver la oferta de cambio y la demanda de cambio de aquí a las elecciones. Y lo veo como una pulseada ganable. Personalmente no me interesa que el dólar baje. Y si hay inflación hasta me gustaría que acompañe. Pero lo más relevante para el argentino medio, que está acostumbrado a las explosiones y a los despelotes con el dólar, es saber si podemos estar en la puerta de o no. Cuando yo veo exportación menos importación, más turismo, más ingresos de capitales, más demanda de dólares, etcétera, etcétera,
imagino que estamos frente a la posibilidad de llegar normalmente. Y si llegar normalmente significa subir un poquitito el tipo de cambio, a mi gusto mejor, a los efectos de evitar una apreciación cambiaria con la tasa de inflación. La segunda cuestión es la tasa de interés. La tasa de interés para el sector real de la economía, no para el sector financiero, va a estar alta. ¿Por qué? Bueno, porque el plan Picapiedra no es un plan elaborado para que crezcan las flores en el jardín. Es un plan elaborado para un país que tiene que aguantar 18 meses, con eso paga y evitar una crisis financiera como las que ha tenido históricamente. Y eso requiere no emitir moneda, y no emitir moneda genera que el circulante en términos reales, la plata que hay en la calle, se erosiona y el crédito se cae. La cuestión de mantener la tasa de interés alta es prácticamente un pilar del plan Picapiedra, porque este no es un programa que ha venido a reactivar. Eso hay que pensarlo para después del 10 de diciembre del 2019. Muy probablemente en este escenario ceda la inflación. Cuando digo que ceda la inflación, no estoy hablando de un programa de estabilidad, estoy hablando de retroceder o hacer volver la inflación al orden del 2% mensual, si se puede menos también, y definitivamente pensar en un nivel de actividad o en un PBI no ligado al campo, que va a estar recuperando toda la pérdida del año pasado por las inundaciones, por supuesto con sus heterogeneidades. Estoy pensando en que el resto del sector privado marcando una L, es decir, encontrando un piso sólido de aquí a fin de año. Como ustedes pueden ver, y antes de entrar en la cuestión política, no luce una economía que genere excitación para ganar una elección. Y entrando en el terreno político, desde la vuelta de la democracia, no hay ningún gobierno que con esta economía haya ganado una elección. Pero simultáneamente no hay ninguna elección que haya sido ganada por una oposición dividida. Y el tercer elemento de la elección nos da que en las últimas 5 elecciones la sociedad argentina rechazó contundentemente la vuelta al populismo o la continuidad. 2009, 2013, 2015 y 2017. La excepción es la viudez del 2011 y la emocionalidad del 2011. Por eso esta administración preparó una estrategia política para enfrentar la elección basada en que Cristina Fernández sea el centro de la contienda y que simultáneamente la oposición vaya dividida. A partir del sábado a la mañana que nos desayunamos con Fernández, eso implicó sacar, más allá de las 2 veces que presentó su libro, a la presidente Kirchner del medio de la elección. Simultáneamente empezó a deshilacharse lo que se llamó la Avenida del Medio, que era el conglomerado de Urtubey, Pichetto, Labaña, Massa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a partir de aquí, y frente al movimiento de los Fernández, frente a la salida de la escena de la expresidente y frente al deshilachamiento de la Avenida del Medio, vino el movimiento del presidente Macri, que rápido de reflejo designó a un peronista como candidato a vicepresidente, a emparejar la cosa con los Fernández. Situación que fue tomada bien en términos de abrir el mercado, salir del encierro, más allá que ambos dos, el oficialismo y la oposición, han cerrado listas con mucho que es más de lo mismo, mucho kirchnerismo, mucho cámpora y mucho PRO. Evidentemente los movimientos significaron Fernández, con lo que ello significa. Por supuesto hay gente que no cree que Cristina Fernández pueda ejercer el rol de vicepresidente y simula Cámpora al gobierno, Perón al poder, y también luego de los movimientos
Del otro lado también hay gente que cree que la designación del senador Pichetto no genera un proceso tan aperturista. Bueno, el tiempo lo dirá. Les decía en mi presentación que los 4 años de crecimiento económico acumulado del presidente Macri y los 4 años de inflación no generan una economía excitante y generan una economía muy parecida a los 4 años últimos de Cristina Fernández. Por lo tanto, es una elección que no tengo nuevos indicadores de encuestas a partir de estos movimientos, pero es una, hasta donde sabemos, es una elección que va palo y palo. Aparentemente había 3 tercios, el tercio del medio se desgranó y la verdad que todavía no sabemos cómo están las cosas, pero están bastante parejas. La provincia de Buenos Aires es un centro muy relevante. Comparar los 4 años de Macri con los 4 de Cristina, más allá de la numérica comparación que da muy parecido, es incorrecto. En un escenario emitíamos moneda, nos gastábamos la reserva, la energía, el trigo, las vacas, con fondos buitres en el exterior y cepo, y este es un escenario, y tarifas congeladas, este es un escenario que intenta recomponer esas cosas. No obstante eso, los números son los números, y hay en lo que se llama el conurbano bonaerense una comparación que es directamente cuantitativa, con independencia de lo que signifique el cepo, corregir las tarifas, los fondos buitre, capitalizar al país, exportar de nuevo a China, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay un conflicto. Ahí hay un conflicto, ahí es fuerte la elección para la oposición, de la misma manera que en el resto de algunos centros urbanos grandes, como ya ocurrió en el 2015, es fuerte la elección para Cambiemos. Dicho esto y llegado a este punto, la pregunta aquí es, y lo que se ha puesto de moda en el último tiempo, es si podemos estar yendo, más que a una definición de segunda vuelta en noviembre, a una polarización anticipada que empiece en la PASO. Esto es lo que motivó el movimiento rápido del presidente Macri a favor de Pichetto para empezar a jugar la elección ya en agosto. Piensen ustedes que en el año 2015 la diferencia del número de votantes entre las PASO y la primera vuelta fue 2,5 millones más de personas que fueron a votar a la primera vuelta. De los 2,5 millones, 2 millones votaron a la fórmula de Macri. Por lo tanto, lo que se ha querido hacer, y hay una alta probabilidad de que ello ocurra, es que esta cuestión de la polarización, y de ahí el número de gente a votar, se acelere a la PASO. Dicho de otra manera, la sensación y el periodo más dificultoso en el terreno económico por venir hacia adelante sería el periodo entre la PASO y la primera vuelta donde le haya ido muy mal al oficialismo. Mientras que una cuestión equilibrada entre la PASO y el oficialismo mantendría determinada tranquilidad económica. El proceso de retorno del kirchnerismo al poder juega exactamente opuesto al proceso que Macri generaba en el 2015 a la economía. Aquel Macri desconocido, que venía de 8 años muy buenos en la ciudad, generaba como posible ganador a la economía tranquilidad, estabilidad y una posibilidad de emerger, cosa que luego no ocurrió. En cambio, esta vez la posibilidad de retorno, casi yo diría por convicción, a lo que fueron las políticas del pasado, jugaría un rol exactamente contrario para la economía.
¿Qué es qué? Y qué es que la gente espere que se pueda ir al control de cambio o al default y demás. No porque lo esté anunciando yo. Y además yo creo que las autoridades del Frente para la Victoria se van a cansar de desmentirlo. El tema es si la gente les va a creer o no. Esa es la cuestión. Como mi obligación es referirme a la economía, yo lo que le diría es que en caso de que el Frente para la Victoria le saque alguna ventaja considerable al oficialismo en las PASO, el periodo que va entre las PASO y la primera vuelta sería un periodo de alguna turbulencia en los mercados financieros. Por supuesto, recalco una vez más para los que no me escucharon o están ingresando a la sala en este momento, esta es una presentación profesional. Así que profesionalmente y no políticamente me hago cargo de lo que digo. He llegado a lo que más me importa, que es discutir con ustedes el 10 de diciembre del 2019, bajo una modalidad que es la única que sé, que es decir las cosas como son. Por supuesto, decir las cosas como son no le dan a uno la razón. Son como uno interpreta que son, y después cada uno la toma o la deja. Yo no busco votos, ni hago política, ni he venido a que me quieran. Entonces yo tengo que referirme a lo que veo que puede pasar, como me he referido todos estos años, inclusive con el presidente para el cual fui candidato alguna vez. Así quiero referirme en esos términos. En algunos frentes vamos a estar mejor, déficit, superávit de comercio, tipo de cambio más lógico, tarifas más lógicas, en otros vamos a estar peor. En el gasto previsional desbordado, en mayor carga de intereses, deuda, inflación. Estamos muy atrasados en reformas estructurales, previsional, laboral, tributaria, y tenemos una fuente de conflicto que como aquellos animales que entierran la cabeza adentro de la tierra o no quieren enterarse de las cosas, tenemos un problema con la moneda y tenemos un problema en el sistema bancario. El problema que tenemos con la moneda es que todos los que estamos acá transaccionamos en pesos y ahorramos en dólares. No es una provocación, pero siempre invito a pasar al frente a aquel que piense lo contrario. Y tenemos un sistema bancario muy influido por encajes y bonos y LELIQ y con poca capacidad crediticia. Las dos son las caras de la misma moneda. Entonces es un conflicto que lo podemos tomar o dejar. Cuando yo les quiero hablar a ustedes del 10 de diciembre del 2019, les quiero decir especialmente a los más jóvenes que no necesariamente este sea un diagnóstico uniforme y no necesariamente el que gane va a atacar esto. Y el 11 de diciembre vida va a haber. No es que si este es el diagnóstico y esto no se ataca, entonces el 11 de diciembre separa el país y el mundo. Por eso somos lo que somos hace 100 años. Va a haber un tipo de cambio y va a haber una tasa de inflación a la cual el modelo siempre cierra. La pregunta es si está la decisión política de que seamos estables. Por eso, antes de referirme concretamente a variables económicas, que lo puedo hacer ahora, ¿cuáles son las reformas más evidentes? Bueno, con visión fiscal, insisto una vez más, y voy a explicar uno por uno. La reforma previsional, la reforma laboral, la relación nación con provincias, tarifas y subsidios. Insisto, les quiero hablar de la única manera que sé, que es explicarle numéricamente. Recién una persona afuera me decía, un señor de los mozos, me dice, ¿cómo le va? Bien, ¿qué te? Yo le digo, bien, bien. Me dice, ¿y podrá ser 2 más 2, 5? Me decían, joda.
Le digo, no, 6. Y se reía. Bueno, 2 más 2 es 4. Por eso podemos hablar de lo que ustedes quieran. Entonces yo quiero darles mi visión fiscal de esto. Quiero darles mi visión orientada al crecimiento económico y la competitividad. O sea, tiene razón el presidente cuando el resto de los candidatos dice, no, de acá se sale con crecimiento. Yo también ya lo sé. ¿Y cómo se hace? Entonces quiero darle mi visión orientada al crecimiento económico y a la competitividad. Quiero darle el embudo a discutir, que es el equilibrio fiscal primario, discutiendo con el Fondo Monetario si vamos a tener que tener superávit para el pago de los intereses o no. Viene una negociación muy dura. Quiero hablarle eventualmente de reformas en la moneda, en el sistema bancario, en el mercado cambiario y en una nueva actitud adoptar con el Fondo Monetario, que nos va a acompañar mínimo 4 años, al que gane. El que gana y desea desprenderse del Fondo Monetario habrá decidido automáticamente que ha decidido ir a un default de la deuda. Ahora, con el Fondo Monetario se puede negociar desde el capitalismo occidental sin patear el tablero y negociar con dureza. Termina el plan Picapiedra, porque el plan Picapiedra, como está diseñado, es insostenible a futuro. Es un programa de emergencia de 18 meses. Sin embargo, para todo esto, cuando yo tenía la mitad de la edad que tengo ahora, que ya estaba bien recibido, creía que esto se reformaba con un programa económico. Y ahora no es que no creo en el programa económico, creo cada vez más en el programa económico, porque 2 más 2 es 4. Pero creo que no alcanza, porque esto requiere el paraguas de la política. El economista más brillante, con el programa económico más brillante, sin el paraguas de la política, puede ser un fenómeno en un momento, pregúntenle a Cavallo, e irse mal en otro momento, pregúntenle a Cavallo. Dependiendo del paraguas político que tenga ese programa económico. Y por supuesto he aprendido de grande también la importancia de la ley. Porque cuando se quiere hacer una reforma previsional al sistema quebrado que tenemos, sin apelar a la emocionalidad, porque cuando uno tiene un familiar enfermo, no le pide al médico que le hable emocionalmente, le pide que lo cure. Este gobierno recibió en materia previsional un desastre, no lo comentó y lo profundizó. Entonces tenemos un problema ahí. La reforma laboral, explico, y acá hay muchas pymes, así que pueden desmentirme, que la reforma laboral es una reforma hecha para las pymes. Esto no es un ataque a la clase obrera. Yo siempre aclaro que vengo de familia obrera. Y donde yo vivía el gas vino a los 15 años y el asfalto a los 18. Así que a mí no me van a decir qué es la clase obrera. Sin embargo, hoy pago sueldos y el 60% de lo que pago no va al bolsillo de la persona a la cual le pago. Y he tenido la suerte de que no tengo un litigio laboral, pero tengo clientes pymes que tienen 3 litigios laborales y tienen que entregar la compañía. Techín ni se entera de los litigios laborales, porque tiene un cuerpo de abogado que lo defiende. Arcor tampoco. Pero las pymes que tengo de clientes en la provincia de Buenos Aires van a la quiebra si avanza ese litigio laboral, a la cual es llevada para luego ir a una conciliación y que algún tránsfuga se quede con parte de eso. Entonces ustedes tienen que ayudar a esa reforma laboral pro trabajador, no empresario. Si no, vamos a seguir siendo muy poco competitivos contra brasileños, uruguayos, paraguayos, no contra alemanes, franceses y demás. Lo mismo que el régimen previsional. En la anterior administración
se le abrió la puerta a 4 millones de nuevos jubilados que nunca pagaron un aporte. Y se incluyó una fórmula previsional indexatoria, que a los piedrazos Macri las quiso cambiar para poner otra que sigue siendo indexatoria. Entonces, mi misión a la sociedad argentina, y después se puede hacer lo que quiere, y ahí que necesita la política y la justicia, es que está en quiebra ese sistema. Voy a tener razón yo, no tengan ninguna duda. No es un acto pedante, es mirar los números, y es lo que viene ocurriendo. No estamos en un problema japonés o alemán en la previsión social, de problema de que la gente vive más y que la salud ha mejorado y que hay muchos trabajadores pasivos por cada activo. Lo contrario, acá seguimos teniendo más activos que pasivos, pero si un día le abrís la puerta a 4 millones de nuevos jubilados, donde desde el lunes le pagás la jubilación, en un acto social y emocional extraordinario, pero no hay con qué pagarlo, entonces o viene la emisión monetaria, o viene la deuda, o viene el subsidio, o viene la presión fiscal más alta de la historia para dar los bienes públicos que escuché acá que no existen. Esto es en macroeconomía, no es política. Por supuesto que la política tiene que estar acá para decidir qué es lo que quiere hacer. Argentina no daba subsidios ni al GAN, ni a la luz, ni al boleto de colectivo, pero no Cornelio Saavedra. Hasta el 2003 se pagaba la tarifa plena de eso. Yo no veía guerra civil en las calles y veía relativamente buena oferta de luz, gas y colectivo. Y se tomó la decisión política para tener cautivo a la sociedad de dar subsidios, que hoy, con los aumentos que ustedes han visto, todavía son de 300.000 millones de pesos. 3 puntos del PBI que podrían ir a bajar cualquier impuesto para aliviar la carga impositiva y dar trabajo. Queremos mantener el subsidio de colectivo a la mitad de lo que vale en Río y Montevideo, o el valor de la luz y el gas más barato de lo que cuesta producirlo y tener esta presión fiscal, lo decide la política y la sociedad argentina. Yo doy los números. Entonces, estas son las cuestiones que me preocupan el 10 de diciembre, porque se puede estabilizar, se puede ir a baja inflación, se puede ir a buscar nueva inversión y se puede crecer la economía. Está todo escrito. Acá no hay que pensar nada con ninguna brillantez. Hay que buscar lo que ya está escrito. El riesgo país, en 1000 puntos, que nos saca del mercado, no es todo Cristina Fernández. Sí es por lo menos 300 puntos, pero estábamos en 700 antes que se dijese que Cristina Fernández punteaba las elecciones. No es que Cristina Fernández agregue tranquilidad, pero son las dos cosas. La economía por sí sola ya estaba en 700 y se puede ir a 1000. Si gana Macri va a bajar el riesgo país. No sé si va a volver al acceso al mercado. Depende. No me van a hacer perder un gramo de objetividad, porque aprendí del 4º grado que tenía mi madre que el crédito es lo último que se pierde. Por lo tanto, estas son cosas que me preocupan, una buena reforma previsional, una buena reforma laboral. Todavía estamos 10 puntos de gasto público por arriba del promedio histórico de los últimos 70 años de Argentina. Porque en la década del 2000 se lo aumentó entre 14 y 15 puntos. 5 o 6 en las provincias y otro tanto o más en la administración central. ¿Por qué se lo pudo aumentar sin crisis? Bueno, por la soja, por la capitalización previa,
por la toma de los fondos de pensión, por la toma del Banco Central. Hay que explicarlo así, si es la verdad. Argentina en 70 años no hubiera tolerado tamaño gasto público. Lo toleró por la década brillante, como la tuvieron uruguayos, brasileños, paraguayos, chilenos, colombianos y peruanos. Algunos lo aprovecharon de alguna manera. Aquí aprovechamos para dejar el gasto público acá. Macri no lo corrigió, el plan Picapiedra se lo bajó a la mitad y va a requerir otra baja equivalente en los próximos 2 años para poder bajar impuestos. Está todo inventado. Si quieren no lo digo. Está todo inventado. Entonces, ¿puede volver Argentina a un patrón financiable del gasto público? No es una versión neoliberal. No existían los neoliberales donde yo nací, ni me he transformado. Es una cuestión de verdulero, de minar lo que es sostenible como en la casa de ustedes. Y contra eso vino mayor presión fiscal. Aquí pagan más impuesto al cheque, aquí pagan retenciones a las exportaciones, ahí pagan ganancias, allá pagan el IVA. Hay para elegir qué bajar, ¿contra qué? Y hay que ir a discutir en el cuadrilátero de programa económico, política, justicia, con el señor Fondo Monetario, a mantener el equilibrio fiscal sin generar superávit para los intereses, porque lo que nosotros necesitamos es crecer, pero necesito convencer a la política de mantener el equilibrio fiscal, a la justicia que no presente más amparos y al fondo que el superávit fiscal es imposible. Esa es la tarea de la política, que no es ni de Macri, ni de Cristina, ni de Pichetto, ni de Melconian, es del consenso, ni de las mayorías, porque las mayorías no se pueden cagar en las minorías. Menem tuvo mayoría en el Congreso y Corte Suprema dicta, y luego Kirchner tuvo mayoría en el Congreso y Corte Suprema dicta. Fue suficiente para cambiar todo lo que hizo Menem, y ambos dos del mismo partido. Si viniera acá un inversor por 20 años en la Argentina, ¿qué mira, la década del 90 o la década del 2000? Ven, y ahí hubo mayoría. Entonces el consenso lo tiene que imponer la gente. La gente tiene que demandar que saquen la basura. ¿Qué voy a hacer? ¿Una ley que no toquen los depósitos? Si luego la realidad lo toca. Que es lo mismo que hacer una ley que paren los huracanes en San Francisco. A ver si algún día para. Por lo tanto, les estoy diciendo cosas muy profundas, los precios relativos, el boom exportador. Argentina exporta hoy 15.000 millones de dólares menos que en el año 2011. Sube cuando tiene buenos precios de commodity, cae cuando tiene malos precios de los commodities. Y ahora tenemos la esperanza de vaca muerta. Ya estamos gastando a cuenta de vaca muerta. Y tenemos un proceso de dolarización de portafolio. Entre el año 2008 y hoy, la sociedad argentina ha comprado dentro de la ley y declarado en la AFIP, pagando bienes personales, 150.000 millones de dólares de ahorro. 23.000 quedaron en el sistema bancario y 130.000 están fuera del sistema, dentro de la ley. Fuera del sistema no es fuera de la ley. Fuera del sistema es pagando impuestos, pero lo tengo en mi casa, en el colchón, en Uruguay, en Nueva York, en Miami o donde fuere. ¿Usted lo tiene declarado? Sí. ¿Puede justificarlo? Sí. ¿Paga impuestos? Sí, pero no lo quiero tener acá. Entonces tenemos dos problemas los argentinos. Primero, que ahorramos en otra moneda. Y segundo, que lo ponemos fuera del sistema. Lleguen a sus casas ahora, mírense al espejo y digan si miento. Están autorizados, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con la moneda? Dolarizar no se puede y es inconveniente, aclaro por las dudas.
Bueno, les he dado... ¿Cómo estoy? ¿En cero ya? Les he dado los tips, como se dice, de los desafíos a enfrentar. Una vez más vamos a estar frente a un acto electoral. Voy a hacer un resumen de cómo presenté esto. Primero, el paquete de plata que el bombero otorgó es suficiente para llegar tranquilo. Pero el primer día del próximo gobierno hay que empezar a pensar en cómo es el proceso, mínimo 2020, y por supuesto 4 años por delante. El 2022 y el 2023 hay que devolver lo que nos prestaron ahora. Quiere decir que yo personalmente veo un primer orden divisor que es seguir con la compañía de organismos internacionales o no. Está abierta la posibilidad. El préstamo es récord y hay que reconsiderarlo. Segundo, ¿cómo se llega? Bueno, están dadas las condiciones para llegar financieramente sin un problema. Pero el sector real no campo, con una L, la tasa de interés alta, la inflación bajando, pero sin un plan de estabilidad. No es una economía que enamore. La elección no se ha planteado en términos de el voto cuota o la economía que is the economy stupid a la Clinton. Ya pasó en la Argentina muchas veces. No ese es el escenario. Se ha planteado en otros términos. ¿Es retornar al pasado o volver a apostar al futuro? Así se ha planteado. El punto de partida del próximo presidente tiene una agenda muy importante. Una agenda muy importante. Desde lo fiscal, desde lo estructural, lo previsional, lo laboral, lo tributario, pero lo macroeconómico. La moneda y su sistema bancario, el crédito. El crédito no es una cosa coercitiva. ¿Ustedes creen que existe la realidad y posibilidad y sostenibilidad, pónganle el nombre que quieran, a la línea de crédito productiva? No se dejen mentir. Lo que más me molesta de todas esas decisiones es la mentira. Porque en un país con 25 de inflación, que haya crédito al 11 o al 17 es un subsidio al tomador de crédito. Y si hay un subsidio al tomador de crédito, alguien se lo tiene que otorgar. Y en la Argentina no es el ponedor de depósito, porque el ponedor de depósito no está dispuesto a darle un subsidio barato al tomador de crédito, entonces compra dólares. Entonces el Estado le tiene que dar al subsidio al tomador de crédito si va por debajo de la inflación. Y el subsidio lo paga la sociedad argentina a través de alguna metodología, que o es el impuesto inflacionario o son los impuestos reales. Entonces, despertémonos de eso. Escuchemos a Lagos, que no es neoliberal y fue presidente. Y anda por el mundo diciendo lo que le pasó siendo presidente, dando cátedra. Debe estar cerca de los 80 años y mantiene sus convicciones e ideología. La primera discusión política va a ser indudablemente qué hacer con la deuda pública y la segunda discusión política va a ser qué hacer con el equilibrio del fisco. Pero termino con la misma anécdota que les conté. Hace 30 años creí que era un programa económico. Cosa de joven. Pero hoy no digo que no es un programa económico, no nos confundamos. Es un programa económico más la voluntad política, la cuestión jurídica. En la transición una fuerte discusión con los organismos internacionales y la disposición de la sociedad argentina y los consensos. Muchas gracias. Muy bien.
Recordemos que tenemos espacio para, me dicen los moderadores, 1 o 2 preguntas. Tenemos algunas preguntas en curso. Si les parece, apuntamos a la que tiene mayor cantidad de apoyos. Ahí las chicas creo que le estaban por alcanzar Sí. las que... Yo diría la más fácil. Lo tengo. Ah, bueno, No la de perfecto. mayor apoyo, la más fácil es mandarme. Y de paso la completo un poquito con las otras que no tienen tanta cantidad de apoyos, por decirlo de alguna manera, pero que están enganchados. En el marco de la campaña electoral, ¿cómo debe gestionar el próximo gobierno la relación con el FMI? Sostener el programa actual, reestructurar. Creo que acá un poco enganchado con 2 temas importantes de los cuales, de las 3 patas que usted habló, equilibrio fiscal y el tema de las tasas. Y en este mismo sentido, otra de las preguntas es ¿cómo se va a hacer si hay que sostener tasas altas para el capital argentino poder invertir con lo que se tiene y las tasas que están vigentes? Bueno, yo creo que lo he comentado al pasar. Con el Fondo Monetario va a haber que tener una negociación muy dura. El Fondo Monetario tiene un picapiedra de corto plazo, pero tiene un picapiedra de mediano plazo. Les digo algo también para que presten atención. No se dejen llevar cuando vienen los políticos de moda a hablar del modelo de Portugal, porque cuentan el modelo de Portugal 5 años después de morder el polvo de ladrillo. O sea, no cuentan el ajuste portugués. El gobierno portugués fue al Congreso a pedir la disminución de 18% de las jubilaciones y los sueldos públicos. Porque encima tienen la ventaja los portugueses que no tienen un problema cambiario ni inflacionario. Porque como están en el continente donde mandan los alemanes contagiaron 0 inflación y tienen el euro como moneda. Respetuosamente voy a decir, si portugueses, italianos o españoles estarían en Latinoamérica y nosotros allá, nosotros tendríamos estabilidad cambiaria e inflacionaria, y ellos quilombo. Respetuosamente. Más que no vengo ni de descendientes de italianos, de españoles, ni portugueses, así que se van a ofender más conmigo. Pero quiero decirles, ese paraguas, como los americanos no le han dado a Latinoamérica la bola que los alemanes de posguerra le dieron a Europa. Entonces ahí tenemos un problema. Ahora, quiero que sepan que si bien tuvieron esa facilidad los portugueses, al estar eurizados, si tienen que mejorar su precio relativo, fueron al Congreso a pedir que bajen los sueldos. Y el Parlamento portugués lo votó. Y bajaron las jubilaciones y el Parlamento portugués lo votó. Y luego de 5 años de picapiedra de mediano plazo, viene el presidente Costa, actual, al que no le quito mérito, que está de moda en el mundo, y que el progresismo argentino quiere ir al modelo de Costa. Pero hay que decirle al progresismo argentino que antes de Costa tenés que comerte 5 años de polvo de ladrillo. Entonces nunca se dejen arrebatar por el modelo portugués, que se lo cuenten completo. Y hay que tener esta discusión con el fondo. El fondo puede tener una discusión o con la otra vereda o con esta vereda. Pero de esta vereda no es entregarte. De esta vereda es decir, mirá, yo estoy tratando de convencer a la clase política y a la sociedad de este país que el equilibrio fiscal es un punto de partida. Pero no me pidas después de semejante ajuste superávit del fisco. Y hay que seguir haciendo trabajo de llevar nuestro gasto público al promedio histórico, no a la baja sin horizonte, no a la baja neoliberal por la baja misma, no a la baja por achicar el Estado por ideología, sino a la baja de su patrón histórico, a la baja que es sostenible, al peso que vos podés mantener, no para que te digan que flaca está 3 semanas. Y después decís, no lo pude aguantar. ¿Por qué? Porque no podía comer nada que subía enseguida. Entonces, tenés que tener tu peso histórico, ni 30 kilos más, ni 20 kilos menos. Esa es una discusión abierta, seria, adulta, capitalista, occidental con el fondo. Eso es lo que hay que tener. Si no, nos vamos a meter
en una economía de cero crecimiento, alta tasa de interés y demás. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo te pongo plata es para que ajustes. Y nosotros tenemos que hacer un ajuste creciendo, que no es un eslogan político, porque, insisto, no vine a buscar votos. Pero si no crecemos va a ser imposible. Ahora, no es el crecimiento de cualquiera que te viene a apurar y que te dejó la herencia pasada. Es una cosa que hay que pensarlo. Y no es fácil. Siempre me dijo mi vieja, no escupas al cielo. No escupas al cielo, que te puede tocar a vos. Entonces, con esta cosa hay que tener cuidado. Por eso, guay del que se crea que solo lo puede resolver, sea persona o programa. Esto es una cuestión donde tiene que tener los consensos de la clase política. Terminarán las elecciones, vos pateás para allá, yo pateo para allá, el otro patea para allá, pero hay 4 o 5 cosas en las que no se puede. Y hay que hacerlo, porque yo estoy cansado de escuchar esto. Si yo fuera un ciudadano y pongo la tele y hay un tipo diciendo esto, cambio. Pero la verdad que no me imagino otra cosa, porque imponer las cosas autoritariamente, si no, tendríamos gobiernos militares que nos llevarían a $100.000 de PBI per cápita. Y los hemos tenido y fracasamos también. Entonces no es una cuestión de autoridad o mayorías, porque están las minorías. Entonces, no veo ningún otro esquema que no sea... Si vamos a hacer una reforma laboral que tiene como objetivo dar trabajo, no hay ningún... ¿Ustedes no entienden que hoy el empresario tiene miedo de tomar una persona? Tiene miedo. Cuando digo empresario, no se imaginen a los 10 más grandes de la Argentina. Imagínense a tipos que tienen 12 personas, 15 personas. Se le va uno y no lo reponen. Porque si lo tienen que sacar, han hecho las cosas tan dramáticamente imposibles que te lleva a no tomarlo. Y hay que tener sentido de ubicación en la vida. Cuando estos derechos sociales o laborales llegaron a la Argentina, fueron un gol que, impuesto por la persona que los trajo, lo inmortalizó 100 años. ¿Por qué? Porque se los maltrataba y no votaba y no tenía derechos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy hay pelea en el mundo entre americanos, alemanes y chinos. Es como si estuviésemos mirando que el Barcelona, el Real y uno de los Manchester define y armáramos un equipo de 11 acá para jugarle nosotros. Esos están discutiendo competitividad. ¿Y qué queremos ir a venderle? Y después nos ponemos mal porque decimos, somos primarios nosotros. No podemos hacer otra cosa. Y no podemos hacer otra cosa porque estamos lejos de la competitividad. Las mayores fábricas de autos del mundo tienen problemas con los chinos. Y problema de magnitud en términos de que si te gusta es así, y si no te compro y se terminó, y te copio y se terminó. Es un partido muy delicado el del comercio mundial, con niveles de competitividad que a nosotros nos han superado respetuosamente paraguayos, uruguayos, peruanos, colombianos, todo un conjunto de hermanos de Latinoamérica que nos admiraban y que siguen viniendo a la Universidad de Buenos Aires a instruirse. ¿Cómo no vamos a discutir una reforma laboral? ¿Cómo no vamos a discutir una reforma previsional? Yo tuve 4 abuelos escapados del genocidio armenio. Nunca lograron contarme qué pasó, porque se quebraban cuando yo les preguntaba cómo fue. No vengo de un repollo, pero cuando agarro los números veo 5 puntos de déficit fiscal en la previsión social. Y miro que lo que sale es más que lo que entra. Y miro que rentas generales ya le transfiere impuestos. Y que hay una fórmula indexatoria imposible porque va por arriba de la inflación. Entonces yo lo planteo el tema. Es explosivo. Pueden poner la edad de la mujer en 150 años si quieren acá. No elevarla a los 59. Y no cierra tampoco. ¿Por qué? Porque la irresponsabilidad un día metió 4 millones de tipos adentro.
y le puso una fórmula indexatoria que encima es mostrada como un activo político a la sociedad. Y la sociedad debe rechazar eso, no por los abuelos, sino porque es imposible de pagar. Si quieren no se los digo y me meto en la misma vorágine demagógica y populista de justificarlo. Si es más fácil al final. Si es más fácil, ¿para qué te metes en este quilombo de retrucar eso? Bueno, porque como cuando me echaron del banco, hay gente que todavía quiere hacer algo por la Argentina. No es un eslogan que vivimos acá, la familia acá, los hijos acá y los nietos acá. Entonces, ¿cómo se negocia con el fondo? Desde ahí, porque no es que negociás con el fondo y por un túnel te escapás, negociás con el fondo y después venís acá y le das la cara a esto, a la gente. Esa es la manera, es la única manera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La atención prestada demuestra la calidad de la exposición. Muchas gracias.